Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Hoy quiero invitarte para que juntos celebremos la novedad de este nuevo día y que descubramos detrás de este día el gran milagro de lo que significa vivir. Que ojalá hoy dejemos a un lado el piloto automático con el cual siempre estamos funcionando y seamos hoy conscientes de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción que realicemos. Qué importante es sobre todo que seamos conscientes de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, ese Dios grande, poderoso, que habita en ti y que habita en mí a través del Espíritu de Dios. Y cuando tú eres consciente de esa gran fuerza que hay dentro de ti, créeme que no le vas a temer absolutamente a nada en la vida, porque el que está dentro de ti es más poderoso que el que está fuera de ti. Siempre recuerda que lo más significativo en la vida no es lo que pasa a tu alrededor, sino lo que pasa, lo que sucede dentro de ti. Y si dentro de ti está esa fuerza grande, que es la fuerza de Dios, entonces no tienes por qué tener miedo. Hoy es tuya la victoria, hoy tuya es la alegría y la paz que viene de Dios, esa paz de la certeza de saber que Dios está en medio de nosotros. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 16, versículos del 12 al 15. Y hay varias verdades que Jesús hoy quiere enseñarnos a ti y a mí. Hablándole a sus discípulos, Jesús les dijo: tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Qué interesante es esto, ¿no? Jesús sabe que se acerca la hora de su partida. Jesús sabe que Él ha cumplido con la obra que el Padre le había encomendado. Y es consciente de que Él ha hecho todo lo que estaba a su alcance, todo lo que Dios le dio por realizar. Jesús sabe que Él ha sido fiel hasta el final y ha realizado lo que el Padre básicamente le había dicho que hiciera, lo que el Padre le había encomendado. Él había venido al mundo con una misión, con un propósito, y Él sabe que cumplió a cabalidad absolutamente con lo que el Padre le había mostrado, lo que el Padre le había revelado, lo que el Padre le había dicho que Él debía realizar. Jesús es consciente de esa gran realidad. ¿Y qué es lo que hace? Jesús ahora se anticipa a la obra de la iglesia a través del Espíritu Santo. Jesús sabe que su obra ha llegado un momento en que tiene que terminar. Él cumplió con su obra, pero a partir de ahora sigue la obra de la iglesia, que no es otra cosa más que continuar con la obra de Jesús. Y esa obra se va a realizar a través del Espíritu Santo. Jesús lo que está diciendo a los discípulos es que hay cosas que en ese momento ellos no podían entender, pero que eventualmente el Espíritu Santo les haría entender esa gran realidad. Estoy pensando quizás en este instante en la conversión de los gentiles, ¿no? En ese momento los discípulos quizás no podían pensar que un día también los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Y lo mejor de todo, que no necesitaban hacerse judíos para poder encontrarse con Cristo Jesús y aceptar la fe en Cristo Jesús. Por supuesto, esto va a ser la gran obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia una vez Jesús ascienda al Padre Celestial. Jesús está anticipando, si ustedes quieren, en este momento a la formación del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hicieron Pedro, Pablo, Lucas, Juan, los que escribieron el Nuevo Testamento, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo para enseñarnos la verdad que Jesús había hablado, las enseñanzas que Jesús nos había hablado? Ese es el Nuevo Testamento, son las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y fue posible gracias a la acción, al trabajo, a la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Esto es importante siempre reconocerlo. La iglesia sigue viva. ¿Por qué? Porque la iglesia se mantiene siempre unida al Espíritu Santo. Él es el motor de la iglesia. Y por eso cuando la iglesia nos enseña, cuando la iglesia nos habla, nosotros escuchamos. Porque la iglesia lo que hace es simplemente comunicarnos, enseñarnos las enseñanzas de Jesús. La iglesia no nos enseña nada diferente a lo que Jesús ya vino a enseñarnos. La iglesia lo que hace es simplemente, movida por el Espíritu Santo, interpreta esa verdad y nos la comunica a nosotros que somos miembros de ella.
Hoy es un día para nosotros estar agradecidos por el regalo de la iglesia, sobre todo por el trabajo tan grande que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia. Y Jesús continúa diciendo esta otra verdad. Le dice a los discípulos en el versículo 13, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Otro papel del Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad. Recordemos que el Espíritu Santo tiene muchos roles, ¿no? Él es el consolador, Él es quien nos da discernimiento, Él es el defensor, Él es el paráclito. Pero aquí hay un gran papel del Espíritu Santo y es guiarnos a la verdad. ¿A la verdad de quién? A la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios, ¿cómo la conocemos? A través de su palabra. Sí, a través de su palabra. Recordemos algo bien interesante, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 17. Dice que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo, ¿no? Qué interesante esto, cómo el Espíritu Santo nos guía a nosotros hacia la verdad de Dios. Lo hace a través de su palabra. De ahí la importancia, ¿no? De que tú y yo escudriñemos la palabra, de que tú y yo tratemos de descubrir lo que Dios nos revela y la forma como Dios nos habla a través de su palabra. Hay tantas cosas que Dios quiere enseñarnos y cómo lo quiere hacer a través de su palabra. Cuando tú y yo nos abrimos a el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que inspiró la palabra, Él es quien nos enseña, quien nos guía hacia la palabra y nos da entendimiento. ¿Cuántas veces en momentos de fuerte crisis en nuestras vidas, en momentos de prueba, en momentos de tribulación, acudimos a la palabra de Dios? ¿Y cuántos de ustedes y yo hemos sentido que cuando abrimos la Biblia es como si Dios estuviera hablándonos en ese instante? Muchas personas que a veces vienen a las predicaciones o vienen a la Eucaristía, me dicen al final de una misa o al final de una predicación: Padre, Dios me habló hoy y me habló a través de usted. Realmente, quien habló fue Dios, no. Simplemente que nos utilizó a nosotros como instrumentos suyos, pero quien te habló y quien le habló a esa persona fue Dios y lo hizo a través de su palabra. Qué interesante esto, cuando nosotros nos abrimos, ¿no?, a que el Espíritu Santo nos guíe. Hoy quiero invitarte a ti para que te dejes guiar por el Espíritu Santo. En la vida muchas veces encontramos muchos guías o muchas personas que quieren guiarnos, ¿sí?, y que quieren de pronto mostrarnos la dirección o el destino hacia el cual tenemos que caminar. Qué importante es cuando tú eliges, ¿no?, al Espíritu Santo para que Él sea quien te muestre el camino, para que Él sea quien te guíe y te guíe a la verdad de Dios mismo. Que ojalá sea hoy un día en el que tú descubras esa gran verdad, la verdad de Dios, no, la verdad de Dios, y que esa verdad te permita a ti poder encontrar tu destino, poder encontrar tu propósito y sobre todo poder encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que tanto anhelas para tu corazón. Y continúa Jesús diciendo, y con esto quiero terminar, dice hoy en el Evangelio, allí mismo dice, hablando del Espíritu Santo, dice: Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo hará a conocer a ustedes. Qué interesante. El Espíritu Santo viene con una misión también, y es glorificar a Jesús. Él es quien nos revela a Jesús, Él es quien glorifica a Jesús. ¿Y cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida? Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a reflejar en cada uno de nosotros las virtudes de Cristo Jesús. Esa es una forma como el Espíritu Santo glorifica a Cristo Jesús. Cuando Él toma esas virtudes de Jesús, ¿y qué es lo que hace? Nos ayuda a que tú y yo las reflejemos en el contexto existencial en el cual nosotros nos encontremos. Qué lindo sería que hoy de pronto le pidiéramos al Espíritu Santo que haga posible que nosotros se reproduzcan, si ustedes quieren, esas grandes virtudes de Jesús. Estoy pensando en virtudes como la obediencia, como la humildad, como la mansedumbre, como la paciencia, la compasión, la misericordia, el perdón, la ternura, el amor hacia los niños. Tantas virtudes que Jesús exhibió durante su vida. Qué lindo sería que hoy de pronto el Espíritu Santo nos ayude a glorificar a Cristo Jesús. Y cómo tú y yo podemos hacer posible que el Espíritu Santo glorifique a Jesús en la medida en que tú y yo le permitimos al Espíritu Santo que esas virtudes de Jesús se hagan realidad en cada uno de nosotros y que reflejemos esas virtudes. Deja que el Espíritu Santo hoy te llene, deja que el Espíritu Santo hoy te guíe, deja que el Espíritu Santo hoy sea el encargado de glorificar a Cristo en medio de tu vida. Y deja que el Espíritu Santo sea quien hoy
te dé la fortaleza para seguir siempre adelante. Que Dios te bendiga y la gracia de Dios te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.